Hola, viajeros virtuales. Hoy, a través de la ventana de Simielga, os invitamos a conocer la ruta sobre las dunas desde Guadán a Chinguetti. Por fin llegamos a la última etapa, ya era de entre Guadán y Chinguetti, algo que se presumía bastante fácil porque para mí era la cuarta o la quinta, incluso la sexta vez probablemente, y se presumía muy sencillo. Empezó el día muy bien, hicimos un montón de kilómetros rodando por las dunas, sin un placer tremendo la conducción por aquí, bastante liso, sin grandes saltos y sin ningún sobresalto, al menos durante los primeros, yo diría que 10, 12, 15 kilómetros perfectos. Al final aparece un primer problema bastante típico en este tipo de travesía, que es al bajar una duna encontramos una zona de fes verdaderamente muy blanda. Los 4 primeros nos quedamos atascados, el quinto consiguió verlo a tiempo y rodearlo por un lado y salvar el problema. Durante el atasco pues hubo que remolcar alguno porque salía muy difícilmente, el Iveco lo tenía muy difícil y fue pues necesario ponerlo en marcha. Ya decidimos quedarnos para pasar la noche cerca de la pista y sobre todo después de comprobar que habíamos perdido el trek que llevábamos original. Al día siguiente arrancamos en búsqueda del camino y eso nos metió en un río de arena realmente complicado en el que el atasco fue generalizado. Todos pudimos salir con más o menos trabajo, pero uno de ellos, el Iveco, tuvo muchísimos problemas. Se quedó plantado encima de una losa de piedra apoyando el diferencial y nos costó prácticamente el día entero sacar el camión de allí por las dificultades que tenía el asunto. El terreno estaba tan extremadamente difícil que ni el 8x8 se libró de un atasco bastante importante en un mal sitio con una pendiente que nos costó un buen rato hacerlo salir, pero bueno, finalmente la tracción de las 8 ruedas triunfó y lo consiguió sacar. Como se puede ver, ya empezó a martirizarnos el viento, había que taparse, cubrirse, sujetar gorras y todo lleno de arena porque realmente soplaba muy fuerte y nos metía la arena por todos los rincones. De nuevo un buen tramo de varios kilómetros sin grandes dificultades, rodando sobre una superficie bastante estable. Únicamente el viento nos seguía castigando duramente, pero bueno, había que taparse para poder respirar. Algún pequeño
susto con un atasco del 8x8 al que hubo que bajar la presión para salir de un pozo de Fesfés, y realmente no fueron más problemas que estos. Enseguida pasamos cerca de una tribu acampada ahí de nómadas que nos ayudaron también con las placas. Siempre están muy voluntarios a echar una mano y a trasladar las placas, que hubo que llevarlas bastante lejos porque no podíamos parar con el camión para recogerlas. Durante el tiempo empleado para sacar el camión, enseguida se montó el mercadillo, los nómadas montaron ahí sus productos y vinieron con los dromedarios hasta donde estábamos. Allí estuvieron intentando comunicarse, la verdad es que muy difícil porque no hablaban nada en absoluto de francés ni de nada. Y bueno, fue solo por señas y un poco, bueno, el espectáculo, que era muy típico y muy agradable. Tras un nuevo tramo de tranquilidad relativa, porque la arena seguía estando muy blanda, pero bueno, se había detenido un poco el viento y podíamos rodar más a gusto. Llegamos al problema de la travesía. Realmente fue un problema bastante grave, porque íbamos, los 5 que íbamos, los 4 primeros bajaron una duna y se metieron en un pozo. A nosotros nos dio tiempo a preverlo y nos quedamos arriba de la duna, pero el panorama era un poco desolador. 4 camiones atascados abajo, pero seriamente. Concretamente, el primero que iba tuvo serios problemas, una situación muy comprometida para conseguir arrancar. Al final decidimos que para él la única solución era huir hacia adelante e intentar salvar la duna que cerraba el pozo, y los otros 3 volver a la parte alta donde nosotros teníamos nuestro camión, retornar subiendo la duna para buscar otra vía diferente, alternativa. Bueno, después de estudiar las posibilidades que había para salir, decidimos que la más viable era remontar la duna que habían bajado por una vía ligeramente diferente, para lo cual nos preparamos los camiones después de liberarlos, los preparamos subiendo a la duna de enfrente para coger un poco de carrerilla, e intentamos el asalto de la famosa duna que habíamos bajado de forma un poco imprudente, porque no habíamos visto que no había una salida clara al otro lado. En los intentos el Mercedes subió a la primera, detrás el Iveco hizo lo propio, muy bravo el pequeñín, y cuando al final lo intentó el 8x8 consiguió prácticamente coronar, pero en los últimos 8 metros aproximadamente se plantó allí y hubo que intentar sacarlo, mientras la tormenta de arena iba en aumento, pero a marchas realmente forzadas. Empezó a soplar muchísimo viento, a hacer duna en las ruedas de los camiones e incluso a molestar, haciendo daño en la piel, el golpeteo de la arena.
Esa noche tocó enderezar las placas que habían quedado realmente muy maltrechas después de todos los intentos de salvar la situación. Y bueno, en un ratito ya con la tormenta de arena amainada conseguimos enderezarla razonablemente. Un pequeño arreglo de una cerradura que el polvo había estropeado, y al día siguiente, rodando sobre un mar de arena pegajosa, no blanda, pegajosa, realmente muy complicada, conseguimos entrar en Chinguetti. En Chinguetti, una visita de la ciudad vieja, un pequeño paseo por el Hospital Español, que ha cambiado bastante, pero bueno, no para peor, a mejor seguramente. Una buena cena de un guiso que nos prepararon muy bueno, y la estancia en el albergue que nos permitió lavar la ropa, cargar agua, etcétera, con las dificultades de la puerta, que es muy estrecha. Y ya en 2 días, apuntando ya el final del recorrido por esta zona hacia Atar de nuevo. ¿Os gustó, verdad? Entonces vamos, suscríbete, dale a like, comenta, comparte, que nos vendrá fenomenal.